están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. Continuamos, por supuesto, en modo virtual. Hoy vamos a conversar con Martín Fraguío. Martín es el titular de una consultora que ha sido designada por la FAO para todo lo que tiene que ver con las mediciones de huellas ambientales. Se llama Carbon Group y es todo un hito para esta cuestión tan clave, una demanda global a la que hay que responder. Y bueno, la Argentina, a través de esta consultora, ha sido seleccionada para las mediciones y las evaluaciones y todo lo que se está requiriendo para avanzar en este camino. Conversaremos luego con Daniel Estante, que pertenece a la firma Sumitagro, es el presidente para la Argentina y Sudamérica, para ver qué está pasando con la provisión de agroquímicos, cómo se está moviendo el mercado, qué perspectivas se están viendo, qué dificultades tienen. Creo que es un panorama realmente necesario en este momento. Se acaba de realizar el Congreso de Maizar, queremos analizar las conclusiones, ha sido muy rico, el primer gran congreso que se hace en modo virtual, y por eso vamos a conversar con Alberto Morelli, que es el presidente de esta coordinación de la cadena del maíz en la Argentina, que ha devenido ya en volumen como producto el más importante en nuestro país. Y conversaremos luego también con el titular, con el director ejecutivo de otra cadena, también riquísima, importantísima, a la que no le hemos asignado todavía la relevancia que tiene, que es la de la cerveza. Desde la semilla de cebada, pasando por la producción, las malterías, hasta llegar a las elaboradoras de cervezas. ¿Qué valor implica esto, tanto en exportaciones como en actividad, mano de obra para nuestra estructura económica nacional? Estos son entonces los invitados que vamos a compartir con todos ustedes enseguida en esta edición de El Campo, la industria verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición de El Campo, la industria verde, conversando con Martín Fraguío, que es director de Carbon Group. Carbon Group es una consultora que acaba de ser seleccionada por la FAO en toda esta saga de la medición de las emisiones y o secuestro de carbono, que es el gran tema de nuestros días. Así que con Martín, que tenemos una vieja relación desde sus tiempos como director ejecutivo de Maizar y tantas cosas que ha hecho en el desarrollo tecnológico y productivo del agro, ahora viéndolo metido en esta temática. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Héctor, qué gusto verte, una alegría. Una alegría retomar el contacto y con algo tan interesante y subidos a esta ola del carbono, ¿no? De la huella de carbono, de las emisiones, que es una demanda de la comunidad internacional. Estamos en eso y ustedes armaron una consultora desde Argentina que ha tenido el privilegio de ser seleccionada por la FAO, según me comentan. Contanos esto. Sí, claro. ¿Y de dónde viene esto? Como vos comentabas recién, en los años de director ejecutivo de Maizar, uno de los trabajos que
que nosotros hicimos fue alrededor del año 2010, con un grupo de personas lo que nos damos cuenta o sospechábamos es que el inventario de la República Argentina y muchas huellas de carbono que estaba haciendo la Argentina estaban sobreestimando las emisiones del maíz o en general de los productos agrícolas, pero nos preocupaba particularmente desde Maizar el maíz y los productos que usaban maíz, o sea, la carne vacuna, los lácteos, el pollo, el cerdo, el etanol. Entonces, finalmente, gracias al trabajo de Carmen Virasoro, que es otra de las directoras de la consultora, conseguimos financiamiento de la CAF, hicimos un trabajo que lo que demostramos es que la Argentina estaba sobreestimando sus emisiones en un 170% y que eso nos transformaba en uno de los países con la peor huella de nuestros productos agrícolas. Entonces, otra de las personas que trabajó en ese momento fue el doctor Miguel Taboada, que sigue siendo el director del Instituto de Suelos del INTA, porque nosotros lo que armamos es con el financiamiento de la CAF ayudar a lo que se llama la Red Nacional de Mediciones de Óxido Nitroso, que recién se conformaba, y le dimos financiamiento para que ellos puedan hacer estas mediciones y determinar esto, con lo cual siempre seguimos trabajando con este grupo en estos temas de cambio climático, y yo ya hace también varios años que me invitan a las COP. No estuve el año pasado en Madrid en la COP25 y el año anterior en Polonia, hablando sobre este tipo de temas. Entonces, para nosotros, esto que vos comentabas, ¿no? Que la FAO nos haya contratado, ya en realidad fue hace más de un año que empezamos a trabajar con ellos en el diseño del protocolo técnico para el monitoreo y la verificación de la dinámica de carbono en los suelos y de los gases de efecto invernadero, y además en el armado general de este programa de recarbonización global de los suelos, ¿no? Para nosotros es un trabajo, fue hasta ahora un trabajo enorme, y bueno, veremos que ahora ya, una vez aprobado esto, cómo sigue su implementación. Es más que interesante. Yo creo que la Argentina, como decís vos, ha hecho mucho y casi sin proponérselo, con foco en la reducción de emisiones. Más bien fue una huida hacia adelante para reducir nuestra demanda de insumos y hacer una agricultura más liviana en términos de combustibles y demás. Eso es la siembra directa. Además, sobre la marcha descubrimos que mejorábamos la conservación de los suelos y que eso tenía que ver con el secuestro de carbono, y ahí estamos, pero no estábamos avisando. Ahora pareciera que la comunidad internacional, vía FAO, está haciendo un reconocimiento con esta vinculación con Carbon Group. Sí, sí, totalmente, porque lo que está claro desde la óptica de las discusiones del cambio climático, y se ve claramente, ¿no? Tanto en el protocolo de Kioto como en el Acuerdo de París, es que quienes hacen acciones para bajar sus emisiones o para aumentar sus secuestros, tienen que informarlo, o sea, tiene que estar informado, tiene que estar certificado, porque eso permite que uno pueda aplicar eso después para el comercio de sus productos, con lo cual uno puede tener un precio mejorado de ese producto en el mercado, o también para aplicar al financiamiento climático y tener acceso a financiamiento o a inversores a mejores tasas de interés, que creo que es otro tema fundamental para la Argentina. Y en tercer lugar, poder acceder con ese carbono certificado a los mercados de carbono, que también siguen creciendo a gran velocidad. Entonces, el trabajo nuestro como consultor estuvo en estos tres aspectos: en el diseño del protocolo técnico y de suelos, que justamente lo presentó a la Asamblea Miguel Taboada hace ahora ya 2 semanas, cuando se aprobó formalmente con la presencia de todos los países del mundo y con los principales, digamos, que habían hecho la evaluación del protocolo, que son los principales institutos de suelos del mundo. Por otro lado, la propuesta nuestra o el diseño de este programa tiene el acceso al financiamiento climático y cómo lograr que los productores del mundo que hagan este tipo de prácticas, obviamente bajo el paraguas de la FAO y la ayuda de la FAO, accedan a financiamiento. Y la tercera parte es cómo lograr que quienes elijan certificar ese beneficio en carbono, un beneficio concreto, por ejemplo, por pasar de la agricultura convencional a la siembra directa, se disminuyen las emisiones.
por mejorar la práctica de fertilización, se bajan las emisiones de óxido nitroso. Y de esa manera, el que quiera certificarlo, también ayudarlo a que pueda comercializarlo en los mercados estos de carbono, que por ahora son complejos porque no se termina la negociación del Acuerdo de París. Pero es un camino que, digamos, en los últimos 3 años tuvo una gran activación y un gran crecimiento. Y creemos que todo esto para la Argentina es también una oportunidad, no solamente ver lo que pasa en otros países, ¿no? Es interesante lo que comentás y viendo lo que pasa en otros países. Vos fíjate que hay cosas en las que en la Argentina todavía no se hablan, a pesar de que, insisto, hemos hecho muchísimo en este camino de la reducción de emisiones y el secuestro de carbono. Pero, por ejemplo, el control de tráfico, el control traffic, muy en boga en Australia, está contribuyendo a la reducción de emisiones de óxido nitroso. Y acá en la Argentina por ahora no nos metemos con eso. Y aún en siembra directa, nosotros estamos haciendo demasiadas pasadas en los lotes. Nos comentan los atracados que ellos han medido hasta un 50% de superposición de pasadas con los carros, las cosechadoras, camiones que por ahí entran al lote, cosas que nosotros no le estamos dando mucha importancia, ¿no? La compactación tiene que ver también con emisiones de óxido nitroso. Sí, sí, claro, claro. Encima están estos, digamos, como si fuera como efectos indirectos, ¿no? Obviamente la Argentina pasó de labranza convencional a siembra directa sin haber hecho una certificación, sin haber buscado ese beneficio. Hoy los países que ingresan en eso pueden pedir a esta comunidad climática mundial que se los ayude con financiamiento, y en el caso de la Argentina lo hicimos al esfuerzo de la empresa agropecuaria, ¿no? Con el capital propio de cada uno que iba. ¿Te acordás de las Migra, las Semeato, las Fankhauser y cómo todo fue avanzando a el nivel de equipamiento que tenemos hoy, ¿verdad? Pero creo que hoy es necesario la certificación. Me haces acordar a Jerry Rosso, no sé, yo lo visité, creo que fue en el año 94, porque sí, yo en ese momento estaba en el INTA, y me encontré, él tenía su chacra pegada a la estación experimental del INTA, pero el que hacía la investigación era él. El INTA todavía no se había metido en siembra directa, y él tenía 6 o 7 sembradoras que había desarrollado él con distintas empresas en una chacarita, digamos, y él seguía metiéndole, ¿no? Así se hizo esta revolución de la hizo. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que es una historia increíble de la Argentina que creo que hoy, ¿no? Cuando pensamos en como Víctor Romagnoli, ¿no? De esas primeras reuniones, yo nunca me voy a olvidar de la imagen de Víctor bajándose de su auto en las dinámicas Expo, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acordás de ese momento, ¿no? De fines de los 80, con los cartelitos de la siembra directa, el nuevo kit, ahí juntar, no sé, 20, 30 personas, dar una charla. Yo estaba del lado, ¿no? Me había recibido hacía un par de años, estaba trabajando en el campo, en el norte de Entre Ríos y en Corrientes, y me parecía importantísimo todo eso por los problemas que teníamos de erosión, y iba a escucharlos. Y visto desde hoy, creo que esos son héroes que nosotros tuvimos o personas que merecen un gran reconocimiento, porque hubo un esfuerzo enorme y su aplicación después al campo, ¿no? De esas primeras, ¿no? 20 personas, ¿no? Gastón Fernández Palma es otro de ese grupo, ¿no? Un grupo chico de gente que hizo muchísimo. Y vos estabas ahí también, ¿no? Siguiendo, ¿no? Sí, más joven que ellos, pero siguiéndolo del punto de vista tuyo siempre, ¿no? De cómo transmitir esto, cómo analizarlo, ¿no? Cómo hacer que el INTA también se involucre más, porque en esa época no tanto. ¿no? Pero bueno, ya la historia es así, ¿no? Todos lanzando esto, y la verdad que tuvimos un hito al conocer este tema esta semana, la FAO con este reconocimiento y ustedes avanzando con Carbon Group, que tiene mucha tarea por delante. Esto recién empieza, Martín, así que te agradecemos haber compartido estos minutos aquí en el Campo de la Industria Verde. Un placer, Héctor, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y gracias por seguir siempre estos temas y por haber sido siempre una persona que de distintos ámbitos fue transmitiendo, ¿no? Acordate todas las veces que hablamos
del rol de los biocombustibles, ¿no? Y todo eso, como siempre, mostrando la luz hacia adelante. Y creemos que esto para la Argentina, que tenemos un problema económico serio, pueda ser una oportunidad de acceso a nuevos mercados y a inversiones. Muchísimas gracias, Martín. Hasta prontito. Seguiremos con esto. Un abrazo. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCDA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Continuamos en el campo verde. Vamos a entrar ahora en un tema técnico, conversando con Daniel Estante, que es el presidente de Sumitagro Argentina y Sudamérica. Sumitagro es una compañía de insumos tecnológicos, fundamentalmente agroquímicos, y queremos ver un poco cómo se maneja la situación, qué está pasando en esta campaña tan particular, pero pensando que quizá la nave esté yendo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos primero un poquito cómo se está desenvolviendo la cosa, cómo están sintiendo el flujo de la actividad del negocio en esta campaña tan especial, de alguna manera atravesada por el coronavirus. Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Esperábamos realmente un contexto un poquito más, éramos más pesimistas, primero en cuanto a la operación, no podíamos manejar una compañía remota. Y bueno, ya han transcurrido casi más de 100 días y sinceramente, gracias a la conectividad, gracias a todos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy, la operación no se ha visto afectada de ninguna manera. Hemos podido, nosotros tenemos un cierre anual de marzo a abril, y nos tocó justo en el medio, pero la operación afortunadamente se puede hacer, o sea, todos nuestros sistemas operativos funcionan, la logística, que es muy importante, vos sabés, para nuestra actividad, está funcionando bien. En lo más duro de la pandemia, sobre todo en el interior del país, nuestra gente sí, por supuesto, no podía trabajar como lo hacemos habitualmente, generando la demanda y trabajando cerca de nuestros clientes, de los productores agropecuarios, pero bueno, se las han ingeniado todo para hacer trabajos a través de la web, para hacer un montón de conferencias, y la verdad que evidentemente todo ha funcionado bastante bien y la gente, sobre todo los productores agropecuarios y los técnicos, han puesto su mayor predisposición para estar atentos a las novedades tecnológicas, a cómo operamos, y la actividad no se ha cortado. Y por supuesto, como siempre, el elogio para el productor agropecuario, porque vos bien lo reflejás en tus editoriales, no ha parado de cosechar, no ha parado de sembrar y está todo el tiempo arriba de su explotación agropecuaria, generando también que nosotros estemos muy activos. Es interesante este comentario porque hay desafíos, ¿no es cierto? Y veníamos con toda una saga de cuestiones y problemáticas que se iban haciendo más complejas, fundamentalmente lo que tenía que ver con malezas tolerantes o resistentes, un poco todo el sector, y ustedes dentro de ello y en muchos sentidos liderando, con propuestas, con productos, con
método de manejo, y eso requería o se estaba haciendo con mucha visita a campo, reuniones, y la problemática siguió y hubo que encontrar las soluciones e implementarlas. ¿Cómo pudieron hacer todo esto, ¿no? Comentabas algo Tal referente. cual. Bien. Mira, justo nosotros tenemos un producto muy interesante para raigrar resistente en trigo y el momento de hacer toda la promoción y todas las actividades, básicamente marzo, abril, habíamos preparado toda una serie de eventos y campañas y en el medio de todo cayó la cuarentena y sin embargo las actividades continuaron, el interés de los técnicos, como te digo, todo lo que íbamos a hacer presencial lo hicimos virtual y uno mide el éxito de esas convocatorias por el número de asistentes que teníamos, que creo que hasta ha sido mayor que a veces intentar que físicamente se muevan a una ciudad o a un lugar donde se haga la presentación. Y eso, el número de consultas, el interés por participar en seminarios, por ejemplo, nosotros, como bien decías vos, tratamos de ser líderes en todo el tema de resistencia a malezas, entonces la gente nos consulta mucho y los técnicos también, y en este tema en especial fue constante, no paró nunca, y de hecho, la verdad, hasta incluso a medida que se fue liberando en alguna zona del país la posibilidad de visitar lotes, por ejemplo, también, por favor, vengan a ver si tengo este problema, cómo lo soluciono. Así que yo te diría que hubo una solución de continuidad bajo una forma distinta, la virtual. Desde el punto de vista de la logística en general y la importación, hace un par de meses también se comentó y hubo problemas con la eventual no liberación de los dólares para importar los insumos. ¿Ustedes cómo pudieron evolucionar en este escenario? Sí, no lo podemos solucionar todavía. La verdad es muy difícil explicar. Nuestra empresa es de origen japonés y explicar que no podemos también a otros proveedores y no poder pagar es un mensaje bastante difícil de entender, teniéndolo. No es que no podemos pagar porque no tenemos el dinero lo tenemos, pero no podemos comprar los dólares. La verdad que eso es una complicación seria. Por suerte, bueno, al menos nuestra Sumitomo Corporation ha mantenido el flujo de aprovisionamiento. En otros casos de los otros proveedores que no son estrictamente japoneses también, confiando en que esto se solucione, pero realmente nos gustaría que el Banco Central tenga una actitud más comprensiva en este tema, porque como siempre decimos, nosotros traemos insumos, nosotros, las empresas de fertilizantes, para producir dólares que el país va a exportar. No hacemos ninguna maniobra especulativa, tratamos de cumplir con nuestros compromisos y ese mensaje es preocupante, porque además, si el Banco Central mantiene este requisito de la tabla de exportación, pagos e importaciones y no entiende que en general nosotros estamos pagando muchas deudas del año pasado, o sea, son realmente facturaciones a 180 días. Entonces, siempre vamos a encontrar este límite y realmente, bueno, puede llegar a pasar que falte producto o que algunos proveedores no terminen de suministrarlos. Por ahora, en nuestro caso, no tenemos ningún problema, pero no es el mejor mensaje que podemos dar, sobre todo, por otro lado, diciendo que la actividad agropecuaria en nuestro país es una de las pocas que sigue vigente, siguen trabajando, los productores siguen trabajando, necesitan los insumos y el país necesita que realmente nosotros podamos traer esos productos para que el productor agropecuario finalmente exporte. Entonces, no es muy claro el mensaje en ese sentido. Claro, los productos que se traen funcionarían dentro de una cosa que virtualmente sería una admisión temporaria. Tienen que entrar para que se conviertan en nuestros principales productos de exportación, que los estamos necesitando. Exactamente. Y bueno, menos tecnología, perdón Héctor, menos tecnología podría implicar, no sé, menor uso de fertilizantes, es lineal, va a implicar menor rendimiento y menos dólares exportables. Es así y bueno, tenemos un panorama entonces
un poco contradictorio, porque por un lado la cosa marcha, los productores quieren, ustedes pueden, y el Estado tiene que ponerse un poquito las pilas para resolver estos nubarrones que siguen en el horizonte. Exactamente, y esperamos que, bueno, tal cual nos han comentado del banco en las conversaciones que tenemos a través de las cámaras, que bueno, que a partir, pues, probablemente después del 31 de julio, la situación se flexibilice y podamos realmente normalizar esta situación, porque si no también son deudas grandes que se acumulan y que después también tenemos otro problema muy serio, que es que mientras no podemos pagar afuera, nosotros tenemos nuestros activos en pesos, y los pesos se van devaluando. Entonces también eso origina pérdidas importantes a las compañías, ¿no? Muchas gracias, Daniel Estante, por contarnos lo que está pasando con este sector tan activo, tan importante, fundamental, para que continúe el ingreso de divisas, que es lo que todos estamos necesitando. Será hasta prontito, a ver cómo va evolucionando esta situación, y muchas gracias por compartir aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Héctor. Un saludo grande. Muy amables. Siempre Acron. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Innovar es superarse. Es hacer las cosas cada vez mejor. Mejor genética, mejores resultados. Y más opciones para cada necesidad. Esta campaña de maíz, Don Mario y vos vuelven a estar juntos. Porque una relación cercana hace todo mejor. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. Continuamos en el campo, en la industria verde. La semana pasada se hizo el Congreso de Maizar, un congreso virtual por primera vez. No me quiero imaginar el estrés de Alberto Morelli y de todo el equipo de Maizar. Alberto es el presidente de esta coordinadora de toda la cadena del maíz, y la verdad que lo primero, Alberto, es felicitarte porque sacaste a flote un congreso espectacular con lo que ya es el principal producto argentino en volumen, quizás no todavía en valor, aunque sí con toda la cascada de valor agregado. Mira, muchas gracias, Héctor. La verdad que sí, es cierto. Lo vivimos con mucho nervio, con mucha pasión, un equipo de gente que sabés que el equipo de Maizar es un equipo chico, pero con experiencia en congresos presenciales. Era nuestra primera experiencia, creo que de muchos, de hacer un congreso virtual de estas características. Así que realmente sí, se trabajó mucho, se trató de hacer un programa que fuera satisfactorio para toda la cadena. Tener una cadena tan vasta y hoy siendo el principal producto que se genera en el campo de la Argentina en cuanto a volumen,
Creo que sí, la verdad que tuvimos un muy buen congreso, lo vivimos con mucho nervio, obviamente, el día del congreso, porque todo lo que tiene que ver con la virtualidad, que tiene a su vez que ver con la conectividad en la Argentina, siempre puede haber algún inconveniente, como pasa también inclusive en otros lugares del mundo. Pero la verdad que fue un congreso muy, muy bueno, estamos muy, muy conformes y es un primer gran paso que hemos dado y que entiendo que otras muchas instituciones vendrán detrás y se irá perfeccionando y en el futuro estos congresos creo van a ser moneda corriente. ¿Cuáles serían para vos los puntos fuertes, digamos, que se plantearon en el Congreso y que instalan un poco la plataforma de relanzamiento? Porque todos los años el maíz se lanza un poco más para la próxima campaña y las que siguen. Mira, creo que tuvo que ver con, a ver, con varias líneas que teníamos en el Congreso, que, a ver, una era, y que fue parte de dos paneles, y fue parte de las palabras iniciales que yo hablé y que después reafirmó el ministro Baster, el subsecretario Chezarreta, que tiene que ver con la ley de biocombustibles y la ley de fertilizantes, ¿no? que pareciera que del gobierno lo van a impulsar porque también lo ven esto como una herramienta muy válida. Creo que también toda la visión del mercado internacional que se dio, el tema de barreras comerciales o barreras arancelarias y la visión desde la misma FAO con respecto a la pandemia y cómo el comercio se va a evolucionar, creo que fueron visiones muy, muy buenas. Y también la participación, tengo que recalcar, de ministros provinciales en todo lo que tiene que ser la región centro, que es tan poderosa en la producción de maíz en la Argentina, como es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y después todas las charlas técnicas. La verdad que a veces me siento muy injusto tratando de remarcar cuál es el punto del Congreso, porque creo que en todos lados tuvimos puntos muy altos, el tema inclusive de la percepción del sector agropecuario, del sector agroindustrial en la Argentina, creo que es otro punto importante. Así que la verdad que es un congreso para entrar nuevamente a la plataforma, cosa que se puede hacer y volver a ver charla por charla, porque creo que no tienen desperdicio. Coincido contigo y me gustó que pusiste 3 focos, ¿no? Uno que sería 2 tranqueras afuera, pero uno antes, en el corriente arriba, que es el fertilizante, y el otro corriente abajo, que es el valor agregado al maíz a través de la bioenergía. Y en el medio y atravesando todo, esta cuestión del vínculo de agro y comunidad, que es uno de los mandatos fuertes que se le están planteando hoy a la dirigencia. Respecto al tema fertilizantes, creo que la cuestión pasa por buscar una manera de que esto se abarate para que la utilización se convierta más fácilmente en más maíz, para que luego se procese, se exporte y se genere toda esa cascada de valor que está dando vueltas, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva de que se facilite algo, que esto lo viene trabajando también Fertilizar, una entidad hermana de Maizar, van juntas en esto? ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo lo vas viendo? Mira, cuando vos ya ves que hay interés desde el punto de vista del ministerio, del ministro, del secretario en avanzar en estos temas, por supuesto nosotros creemos que esto se facilitaría. Obviamente en este proyecto que ocurrió digamos, la presentación de esto o la charla que se tuvo el otro día en el Congreso de Maizar, por supuesto participó Fertilizar, participó también CIAFA y participó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque entre las instituciones ya tienen realizados un estudio de impacto, sobre todo la bolsa, de impacto que tiene que ver con impacto impositivo neutro que generaría una ley, y por supuesto la Asociación Fertilizar tiene medido el impacto agronómico, con el cual obviamente significaría acercar y achicar las brechas que hoy tenemos entre el rendimiento real que tenemos y el rendimiento potencial. Así que yo veo que hay perspectivas, habrá que trabajar, acercarse a los legisladores, tratar de seguir impulsando esto, pero creo que ya habiendo un compromiso desde el Ministerio de Agricultura para poder avanzar sobre esto es un paso importante. También fue muy importante, y lo comentaste recién, la intervención de ministros provinciales, y en este caso rescato, porque a mí particularmente me impactó mucho, lo de Sergio Busso, el ministro de la provincia de Córdoba, que hizo una encendida defensa de lo que implicó el desarrollo del etanol de maíz
en su provincia y el impacto que tendría profundizar en este camino, cosa que también se planteó en el panel específico sobre bioetanol, donde nuestro amigo común, Claudio Molina, planteó las bases de una nueva ley de biocombustibles. Sí, correcto. Era la intención, como decís vos, de Sergio Buso, que es un eterno defensor del etanol y la transformación en Córdoba. Es muy importante. Y la verdad que también la presencia de Eduardo Acastelo en el panel de biocombustibles también le da, obviamente siendo ministro de Industria de la provincia de Córdoba, le da la relevancia que tiene la transformación. Y quisimos nosotros completar en ese panel con la presencia del ministro Luis Fernández de Tucumán, que es etanol de caña, con esta concepción de que para nosotros, desde nuestra cadena, el etanol es uno solo y tenemos intereses comunes por los cuales, no importa el origen, lo que tenemos que pelear es por el corte, por una nueva ley, por ese proyecto de ley que se ha trabajado en las provincias de la Liga Bioenergética, llevarla adelante. Y todo este marco, digamos, de aspecto nacional, de aspecto local, lo quisimos encuadrar con la presencia del doctor Plinio Nastari, que vos sabés que es una de las personas más reconocidas a nivel global en el que tiene que ver con el tema de biocombustible. Entonces nos pareció que ese panorama, primero, internacional, la visión del mundo con respecto a los biocombustibles, y después reforzar todo esto de los motivos que nos impulsan a nosotros para poder pedir y tratar de empujar una nueva ley de biocombustibles. Creo que esto está en el horizonte, todos la estamos buscando, y el gobierno, que está muy involucrado con los temas cotidianos que atraviesan hoy nuestra sociedad, la pandemia, por ahí, y aparte de los problemas macroeconómicos, la negociación de la deuda externa, pero no deben hacer, digamos, postergar el debate y preparar un poco el camino para seguir adelante con todo esto que tiene tanto impacto en nuestro sistema agroindustrial. Te agradecemos muchísimo, Alberto, y queremos que nos refresques cómo hacer para quienes queremos seguir reviviendo el Congreso, podamos hacerlo. Mira, a ver, hay que volver a la plataforma, entrar a www.congresomaizar.org.ar en caso de que ya hayas accedido y que tengas la clave, poner la clave como para entrar al Congreso, y ahí va a encontrar todo el material, e inclusive se puede utilizar el chat interno para hablar con las distintas empresas que patrocinaron el evento, los distintos sponsors. Para aquel que en su momento no se inscribió al Congreso y dice, uy, quiero ver las charlas, bueno, entra a la misma página www.congresomaizar.org.ar, se inscribe como si fuera a entrar al Congreso, genera su contraseña y ya puede ingresar y ver todas las charlas. De hecho, ya tenemos registradas muchas personas que no participaron del Congreso en ese día, pero sí que entraron después más tarde para ver las charlas. Así que creo que es una muy buena opción porque el menú, como lo hemos charlado, realmente vale la pena. Así que 1.000.000 de gracias también a ustedes. Muchísimas gracias, Alberto, que todo el mundo entre y lo vea porque es bibliografía para el futuro. Continuamos. Muchas gracias, Héctor. Te mando un abrazo grande. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora introduciendo una nueva cadena con la que todavía no habíamos tenido la oportunidad de dialogar. Se trata de la industria cervecera y vamos a conversar hoy con Alejandro Berlingieri, que es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cervecera de la República Argentina. Una cadena que va desde la semilla hasta la cerveza servida. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a El Campo, la Industria Verde. Es un Quería placer que nos estar en el contaras, programa. el placer es nuestro, pero quería que nos contaras en primera instancia qué significado tiene la cadena cervecera en el contexto de las cadenas agroindustriales de la Argentina, si la podés mensurar de alguna forma. Sí, durante muchos años la cerveza fue conocida más por sus marcas y hace pocos años, precisamente dos, empezamos a investigar más sobre la cadena, que nosotros conocíamos, pero que le pedimos a dos consultoras importantes que nos ayuden a dimensionar la cadena. Como te digo, alguien pensaba en cerveza y lo que primero salía era marca, pero lo que no salía era todo lo que hay aguas de la cerveza y aguas arriba del producto. Nosotros en la Cámara tenemos comprendidas los principales traders de cebada, las principales compañías de malta y las principales compañías cerveceras del país. En cuanto a cebada, producimos aproximadamente 4 millones de toneladas al año. El 80% de esta producción se exporta, el 20% es para consumo interno. Aproximadamente tenemos 1 millón de hectáreas por año sembradas, el 94% en la provincia de Buenos Aires, pero también con importantes aportes en la provincia de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Bueno, luego la cebada se transforma en malta, también ahí tenemos agrupadas a las compañías, las principales compañías malteras del país. Hay 5 malterías importantes, 4 ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una en la provincia de Santa Fe. Se producen aproximadamente 800.000 toneladas de malta, de las cuales se exportan el 70% y se consumen en el país el 30%. Llegando al producto final, la cerveza, hay 11 cervecerías ubicadas a lo largo y a lo ancho del país. Esto no contempla las más de 700 cervecerías artesanales. Se producen aproximadamente 20 millones de hectolitros de cerveza, pero ahí sí la proporción es mucho más consumo interno que exportación. Se exportan aproximadamente unos 660.000 hectolitros al año. Básicamente los 20 millones son consumo interno. Esto nos da un per cápita que varía entre los años 2011 y 2020 entre 45 y 43 litros per cápita. En los últimos años hemos estado con un consumo flat. Más si uno lo compara con los países vecinos que están en 58, bueno, y ni hablar con países de Europa que algunos tienen per cápitas mayores a 90 litros. Bueno, y en cuanto a lo agroindustrial, es el principal aporte que tenemos. Aproximadamente son 1.029 millones de dólares que ingresaron en el 2019, según los últimos datos del INDEC, que nos posiciona como el 10º complejo exportador de la República Argentina. Y la verdad, pasamos del número 13 en 2018 al 10º, con lo cual, a pesar de a veces las retenciones y de los impuestos internos que tenemos y de los cambios convulsionados, seguimos apostando al país, seguimos invirtiendo en el país y bueno, cada vez los 1.500 productores nos acompañan, son muy fieles al cultivo de cebada, con lo cual esta agroindustria sigue dando empleo en el país. Esta cadena que va desde el campo hasta los 400.000 puntos de venta, como vos mencionaste al principio, emplea 8.700 puestos en forma directa y 127.000 puestos en forma indirecta. Hay que calcular que hay que llevar la semilla al campo, hay que sembrarla, hay que cosecharla, luego tiene que ir a la maltería, se procesa en la maltería, hay que llevarla a las 11 cervecerías, se elabora la cerveza en las cervecerías y hay que llevarla a los 15 grandes centros de distribución, donde los 250 distribuidores exclusivos se encargan de repartirlo a los 400.000 puntos de venta, incluidos restaurantes, bares y supermercados, autoservicios, almacenes. La verdad que es una red muy grande que emplea 127.000 personas. Me imagino, sí.
No, decía, me imagino, vos fíjate que si uno mira lo que tiene en la casa, digamos, las botellas hoy son fundamentalmente botellas de cerveza, porque después vos tenés otras botellas de PET o de otros envases para las bebidas cola, para el agua, ¿no es cierto? Pero yo diría que parte de la industria del vidrio tiene que ver con la cerveza. Sí, 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 sí. A ver, los dos envases clásicos de la cerveza, tanto el vidrio como la lata, son los dos reciclables, ¿no? Con lo cual, bueno, es uno de los pocos países del mundo en donde todavía se usa el envase de vidrio que va y viene, lo que implica también una logística porque hay que ir a buscar el envase, lavarlo, inspeccionarlo, para que esté en óptimas condiciones para volver a usarlo. Se calcula que un envase de vidrio va aproximadamente 39 veces entre que se fabricó, se completa con el producto, va a los puntos de venta y vuelve aproximadamente 39 veces es la vida útil de un envase. Pero eso implica también toda una logística que da trabajo a argentinos, ¿no? Pero también tiene un valor, yo diría, soft, que es esto en la era del reciclado, ¿no? Y del cuidado ambiental, algo realmente interesante y un valor a destacar, ¿no? Sí, 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 es importante. Y el tema del envase en lata que ha crecido también últimamente, también tenemos políticas de reciclado de envases de lata, porque también son reciclables y a veces el proceso es un poco más difícil por el seguimiento y la trazabilidad, pero también las compañías se encargan de hacerle un seguimiento para que la lata vuelva al productor y se vuelva a elaborar otra lata. Alejandro, convengamos que esta es una industria muy vieja, yo diría que es una de las primeras industrias importantes que tuvo la Argentina. Todavía vemos por ahí los esqueletos, no diría las ruinas porque son casi monumentos nacionales, ¿no? De malterías como la que hay bueno, en distintos lugares, en Quilmes mismo, hay digamos, en donde uno va, en Palermo, digamos, había una cervecería. Es decir, hay huellas de nuestra historia con esto. Por eso me parece fantástico que de pronto aparezca esta visión de cadena, ¿no? Para potenciar lo que estamos haciendo en este revival de un negocio importantísimo para el país, porque son más de $1.000 millones de exportaciones, aparte de todo lo que estamos haciendo en consumo interno. No, no, por supuesto. Esto, a ver, los primeros datos cerveceros empiezan alrededor de 1730 y demás, pero como industria en sí, en 1880 se radica Emilio Biecker en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lavallol, y en 1890 Otto Bember en la localidad de Quilmes, y ahí empiezan a construir malterías. Una de las malterías importantes era la que estaba ubicada en Hudson, que todavía se ve cuando uno pasa por la autopista de Buenos Aires-La Plata. Bueno, y después, por supuesto, las malterías se fueron acercando más a los centros de producción de cebada. Bueno, y ahí se invirtió en nuevas materias y demás. Pero sí, tiene más de 130 años la agroindustria radicada en el país. Y ahora con este revival y este empuje nuevo, porque bueno, es como que los productores también han descubierto valor, tienen precio, tienen la posibilidad de contratos, de producir en condiciones, digamos, de buenas previsiones de precios, y creo que eso ha generado una alternativa muy importante para salir un poco de lo que podía haber sido el monocultivo cerealero trigo en invierno. Hoy hay alternativas, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 sí. La verdad que tenemos productores muy fieles. Estos 1.500 productores año a año hacemos un evento donde nos encontramos con ellos, donde hablamos de tecnología, donde hablamos de nuevas variedades. Tenemos también un convenio con el INTA, en donde se prueban y se desarrollan nuevas variedades de cebada, y por supuesto todo esto se comparte en distintas conferencias que hacemos a lo largo del año, donde participan productores, donde participa también gente de la industria que se encarga del desarrollo
de distintas variedades de cebada. Muchísimas gracias a Alejandro Berlinghieri por contarnos lo que está pasando en esta cadena tan interesante de la industria cervecera en la República Argentina. Seguiremos conversando próximamente sobre esto y tratando de apuntalar un camino que nos parece sumamente interesante. Será hasta prontito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. El martes pasado escribí en el newsletter de Clarín Rural un artículo que llamó bastante la atención por su título. En general uno hace títulos en papel que tratan de ser llamativos. En este caso era simplemente "No rompan más las bolsas". ¿A qué me refería? Obviamente a la rotura de silos bolsas, que mantuvo en vilo a buena parte de la comunidad, no solo agropecuaria, no solo los productores, sino en general. Pero quizá cargando un poco las tintas, porque se rompieron 60, 70 silos bolsas, seguramente hay más que no se han reportado. Se generaba un camino peligroso, sobre todo por cómo enervaba y la reacción que estaba generando la comunidad agropecuaria, porque unas bolsas rotas implican un llamado de atención muy fuerte y todo un mensaje que enseguida lleva a posiciones extremas. Pero yo lo que decía en ese artículo, y que quiero reiterar ahora, es que prefiero hablar de las 450.000 bolsas enteritas, ¿no es cierto?, que se han utilizado este año para embolsar 90 millones de toneladas de granos y forrajes, que esa es la realidad. O sea que lo que ha pasado con esto es, por supuesto, noticia, como el avión que se cae versus todos los que llegan, y por eso enerva. Pero no perdamos la visión por ver el árbol, dejar de entender al bosque. Y el bosque es esta solución tremenda que ha significado el silo bolsa. Primero, para nuestro crónico problema de almacenaje, que ya existía cuando producíamos 30 millones de toneladas. Ahora producimos 150 y vamos a más, y no se ha construido capacidad de acopio, sobre todo en el interior, capaz de contener este aluvión que llega con la cosecha. Bueno, la bolsa resolvió ese problema. Pero además resolvió otros problemas, como por ejemplo el control de insectos en granos almacenados, una cosa que se ha trabajado con el INTA y que ha permitido perseguir un descubrimiento y algo brutal que tuvo impacto también en países desarrollados, que es que el sistema de almacenaje hermético carente de oxígeno impide la proliferación de gorgojos, por ejemplo. Tanto que una empresa como Barilla en Italia, la líder mundial, el rey de las pastas, usa el sistema de silo bolsa para almacenar el trigo candeal que le proveen sus propios chacareros, sus paisanos. Esto es brutal. Además, el hecho mismo del almacenaje hermético permite también desatorar las plantas de secado en el momento de la cosecha, y si el grano tiene un contenido bajo de humedad, pero que aún así requeriría secado, puede permanecer sin dañarse durante un tiempo las bolsas. Y hay otra cosa que también tiene que ver con esta flexibilidad, plasticidad y oportunidades que genera
el uso de este instrumento, que es lo que se llama el tempering, muy utilizado en arroz, que implica cosecharlo húmedo, como siempre se cosecha húmedo el arroz, se lo pasa por un golpecito de secada y luego, para evitar la rotura del grano que se genera, y es un problema grave el dañado en esta industria, luego se embolsa con cierta humedad, se sueldan las fisuras del grano y hay una disminución del porcentaje de roturas. Todas estas cuestiones son adicionales a lo que ha implicado como solución de logística, ya sea de almacenaje, como también por la posibilidad de mantener un flujo de cosecha que permita sacarle más el jugo a nuestras máquinas, a nuestros contratistas, que de esta manera pueden ser más eficientes y amortizar mejor sus equipos. Creo que todos estos beneficios deben prevalecer a la hora de ver, bueno, rompieron un silo bolsa, qué barbaridad. Sí, es una barbaridad, son realmente gente muy ignorante y de muy mala calaña los que hacen estos desastres de despanzurrar bolsas, pero de todas formas lo que vale la pena es relevar, darle relevancia a lo que significa esto para nuestro sistema agroindustrial. Hasta la semana que viene.